Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Esta noche tenemos el privilegio, mi esposo y yo, de compartir la palabra. Dando continuidad al tema del jueves anterior, vamos a seguir con el libro del autor Watchman Nee, La autoridad y la sumisión. En esta ocasión vamos a hablar acerca del capítulo 2, ejemplos de rebelión en el Antiguo Testamento. Antes de iniciar, los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y a que podamos orar para pedirle discernimiento y sabiduría a nuestro amado Dios. Señor y buen Padre, te damos gracias, bendito Señor, porque esta noche nos has permitido estar aquí. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre y nos permites gozar de tu presencia. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y por lo que vas a hacer. Venimos hoy delante de ti a pedirte por sabiduría, Señor, para que también abras nuestro entendimiento, Señor, para que esa semilla de verdad sea plantada en nuestro corazón y dé fruto. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que están reunidos esta noche, Señor. Te damos gracias por la vida de sus familias y te pedimos, Señor, que seas tú obrando en ellos, que seas tú guardándolos y cuidándolos como hasta ahora lo has hecho, Señor. Te agradecemos, bendito Padre, infinitamente todo lo que tú haces por nosotros, Señor, y confiamos, bendito Señor, en que esta palabra será luz a nuestros pies y guiará nuestro camino. Gracias, Señor, por no abandonarnos y gracias, Señor, por siempre trazar el camino que debemos seguir. Te pedimos, Señor, que no permitas que nos perdamos, Señor, y ayúdanos siempre a encontrar el camino a ti. Te damos gracias, bendito Padre, quedamos reunidos en tu nombre, amado Señor. Amén. Como les decía al principio, vamos a hablar acerca de los ejemplos de la rebelión en el Antiguo Testamento. Y vamos a comenzar por el principio. Vamos a hablar acerca de la caída de Adán y Eva. La caída del hombre se debió a la falta de sumisión. Acompáñenme a Génesis 2, 16, 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. También acompáñenme a leer Génesis 3, del 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Examinemos la historia de Adán y Eva. Después de que Dios creó a Adán, le dio algunas instrucciones, como lo veíamos en Génesis 2 y 3. Le ordenó que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Tengamos presente que la cuestión no se limitaba simplemente a comer o no comer del fruto prohibido. Dios puso a Adán bajo cierta autoridad para observar si se sometería a ella. Dios confió toda la creación a la autoridad de Adán para que él la administrara y tuviera la autoridad de toda la creación. En ese entonces Dios puso a Adán bajo su propia autoridad para que aprendiera a someterse a la autoridad. Como lo veíamos el jueves pasado, la autoridad de todo es Dios. Dios es la autoridad, bajo él se fundamentan todas las cosas. Y Dios impone todas las autoridades que están bajo él.
Entonces, en este caso, Dios le dio autoridad sobre toda la creación a Adán para que él aprendiera también a someterse bajo la autoridad, pero al mismo tiempo a ejercer también autoridad. ¿Por qué? Porque en el principio Dios creó a Adán y después creó a Eva. Él decidió que Adán fuera la autoridad y que Eva se sometiera a dicha autoridad. Es tal cual como es en la actualidad, que nosotros como mujeres nos sometemos a nuestros esposos que son la autoridad del hogar. Mas, sin embargo, el esposo debe de estar sujeto a la autoridad de Dios. Entonces, ¿cómo explicarles esto? El que fue creado primero tiene la autoridad. El que es salvo primero posee la autoridad. Por esta razón es que debemos nosotros siempre también, a donde quiera que vayamos, preguntarnos a quién el Señor desea que nos sometamos, independientemente de donde vayamos, ya que sea en nuestra casa, en los trabajos, en la iglesia, en cualquier lugar en donde nosotros estemos, siempre va a haber alguien que sea la autoridad impuesta por Dios en ese lugar. Pero hablemos un poco acerca de la sumisión. ¿Qué es la sumisión? La sumisión es la acción de someterse a una autoridad, es decir, a obedecerlo. Retomemos el caso de Adán y Eva. La primera instrucción que Dios dio a Adán y a Eva fue no comer del árbol del bien y del mal. Sin embargo, ellos no obedecieron a este mandato. Entonces la caída del hombre se produjo por la falta de sometimiento a esta autoridad. Leamos en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de unos los muchos serán constituidos justos. Ahora, como se los mencionaba al principio, Adán había sido delegada la autoridad en el huerto, porque así él estaba sometido a la autoridad de Dios y también ejercía la autoridad sobre Eva. Solo quienes se someten a la autoridad pueden ejercer autoridad. Pero en este caso, Adán perdió y no se sometió a la autoridad y tampoco pudo ejercer autoridad sobre Eva. Entonces, como lo mencionaba, la caída del hombre se produjo por falta de ese sometimiento a la autoridad. Eva no consultó con Adán y tomó la decisión sola. Vio que el fruto era bueno para comer y agradable a los ojos, así que tomó la decisión por su propia cuenta. Después de extender su mano para coger el fruto, ella primero pensó y luego cayó en la tentación. Ella asumió la posición de cabeza al extender su mano. Por lo tanto, la acción de Eva de tomar el fruto no provenía de la sumisión, pues fue una decisión de su yo. Ella no solo violó el mandamiento que Dios le había dado, sino que también pasó por alto la autoridad de Adán. Al rebelarse contra la autoridad delegada, se rebeló contra Dios, ya que recordemos que la autoridad siempre es Dios. Así que siempre que tengamos rebelión o nos rebelemos en contra de cualquier autoridad, estamos pecando directamente y nos estamos rebelando en contra de Dios. Adán le hizo caso a Eva y también tomó del fruto, lo cual fue peor, ya que desobedeció la orden directa de Dios. Como resultado, Adán también hizo a un lado la autoridad de Dios y se rebeló. Entonces, la falta de sumisión a la autoridad que tuvo Adán y Eva fue que lo llevó a la caída. Ya que como cristianos sabemos que toda obra debe de realizarse en sumisión. Como les mencionaba antes, nuestra primera pregunta debe ser siempre a quién estamos sometiéndonos. Lo que cuenta no es hacer algo o no hacerlo, sino a quién nos sometemos. Como cristianos no podemos tener una opinión de qué es lo bueno o qué es lo malo, porque a veces ese es nuestro sentimiento y esos son nuestros deseos y pueden afectar en lo que nosotros hagamos.
Entonces nosotros siempre debemos de actuar en sumisión, independientemente nuestros sentimientos. Cuando Adán tomó el fruto, debió hacerse esa pregunta. Debió preguntarse si lo que hacía era sumisión a Dios o a sus deseos. La obra de un cristiano en su totalidad debe provenir de la sumisión. Nada debe ser por iniciativa propia, porque todo lo que hagamos debe iniciarse en Dios y no en nosotros, cosa que fue diferente en Adán y Eva. Ellos sabían que no debían de comer del fruto prohibido, pero Eva dejó que la serpiente sembrara en ella sus deseos y prevalecieron sus deseos a la sumisión a la autoridad. Igual Adán dejó que sus deseos estuvieran sobre la autoridad de Dios. Entonces fue ahí que ellos cayeron. Eva no solo estaba bajo la autoridad de Dios, sino también bajo la autoridad que él había delegado. La caída es el resultado de actuar sin sumisión y actuar conforme a nuestras propias ideas. Eso se conoce como rebelión. Entonces, algo que nos debe de quedar claro es que todo lo que hagamos debe iniciarse en Dios y no en nosotros. Eva no solo estaba bajo la autoridad de Dios, sino también bajo la autoridad del que había delegado Dios en Adán. Lo único que Eva pensó fue que el fruto era bueno para comer. No sabía a quién debía someterse antes de tomarlo. Desde el comienzo Dios quiso que el hombre se sometiera en vez de usar sus propias ideas. Sin embargo, Eva actuó conforme a sus propias ideas y no en sumisión. Ella no se sometió a lo que Dios había dispuesto ni a la autoridad de Adán. Por el contrario, ella se valió de sus propias ideas, transgredió contra Dios y cayó. La caída es el resultado de actuar sin sumisión. Cuanto más sumiso sea el hombre, menos actuará por su cuenta. En el comienzo de la búsqueda del Señor por parte del hombre se ve mucha actividad y poca sumisión. A medida que avanzan las actividades disminuyen y al final queda solamente la sumisión. Muchas personas cuando se encuentran frente a la obra tienden a tomar decisiones. No les gusta quedarse quietos. No les preocupa si son sumisos o no. A eso se debe que veamos tantas obras realizadas por el yo y no por el escuchar y obedecer. El bien y el mal pertenecen a Dios. El hombre no debe hacer nada basándose en el conocimiento del bien y el mal. Solo debe actuar en obediencia. El bien y el mal pertenecían a Dios. Si ellos no vivían en la presencia de Dios, no podían saber nada. Pero después que el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, encontró una fuente de discernimiento que lo hizo alejarse de Dios, ya que no tenía necesidad, por decirlo así, de Dios para juzgar entre lo bueno y lo malo. Eso fue realmente la caída del hombre, alejarse de Dios. Como bien sabemos, al inicio, Dios, Adán y Eva eran una sola eran un solo cuerpo. Ellos sabían, ellos estaban conformes a lo que Dios quería. Al momento de caer en el pecado, de saltarse la autoridad de Dios y comer del fruto prohibido, esta unidad se rompió, abriendo en cierto sentido los ojos de Adán y de Eva para reconocer lo bueno y lo malo y apartándolos de Dios. Esto les hizo a ellos creerse autosuficientes, es decir, que no necesitaban de Dios porque ellos ya tenían el discernimiento para saber qué es lo bueno y lo malo. Pero como les mencionaba al principio, no necesariamente lo bueno y lo malo, el discernimiento que nosotros tenemos es el correcto. Entonces nosotros siempre debemos de estar bajo sumisión. Eso es lo que quiere llevarnos el Padre. Tenemos que volver a Él, a ser uno con Él, y eso solo lo vamos a lograr por medio de la sumisión. El hombre no debe de hacer nada basándose en el conocimiento del bien y del mal, solo debe actuar en obediencia, como les mencionaba.
La redención nos hace actos para que volvamos a Dios, a fin de que Él escoja por nosotros entre lo bueno y lo malo. El camino a volver al Padre es por medio de la sumisión, ya que, como les digo, ese discernimiento de lo bueno y lo malo de nosotros es corrupto. En cambio, Dios, Él sí sabe lo que es lo bueno y lo malo para nosotros. Entonces, en consecuencia, después de que cayó, no tuvo necesidad de acudir a Dios y podía salir adelante solo. Podía estar separado de Dios y juzgar entre lo bueno y lo malo. En eso consistió la caída. Todo creyente debe someterse a la autoridad. Como nosotros creemos en Dios, sabemos que de Dios es todo y que por Dios viene todo y ha sido hecho todo. Sabemos que Él es la autoridad suprema. Entonces, como creyentes, nosotros debemos de someternos a esa autoridad. Y también debemos saber que toda la autoridad proviene de Dios, porque todo fue dispuesto por Él. Si tratamos de encontrar de dónde proviene alguna autoridad, descubriremos que en todos los casos proviene de Dios. Él está por encima de toda autoridad. Toda autoridad está sometida a Él. Cuando nos encontramos con la autoridad de Dios, tocamos a Dios mismo. En realidad, Dios no lleva a cabo su obra por su poder, sino por su autoridad. Él sustenta todas las cosas por su palabra, la cual equivale a su autoridad. No sabemos cómo trabaja la autoridad de Dios, pero sí sabemos que es Dios quien lleva a cabo todas las cosas por medio de su autoridad. Encontrarse con la autoridad de Dios es lo mismo que encontrarse con Dios. Por tanto, ofender la autoridad de Dios es ofender a Dios. Entonces, tenemos que estar conscientes, hermanos, que a cualquier autoridad que nosotros fallemos, que nosotros faltemos, estamos pecando en contra de la autoridad de Dios. Porque debemos saber, y hay algo que no debemos olvidar, es que todas las autoridades que están impuestas en todos los lugares han sido impuestas por Dios. Todas esas autoridades, Dios les ha dado esa potestad para poder tenerla. Nuestra posición debe ser mantenernos bajo la autoridad de otros y al mismo tiempo ejercer autoridad. Aparte de Dios, todas las personas, incluyendo el Señor Jesús, tienen que someterse a las diferentes autoridades que rigen la tierra. Debemos reconocer la autoridad en donde quiera que estemos, tanto en el hogar como en la escuela. Cuando uno ve a un policía en la calle, aunque a uno le parezca que no es una persona competente y que su nivel cultural está por debajo de uno, debe reconocer que es una autoridad delegada por Dios. Nunca debemos de creer que somos más que cualquier autoridad. Toda autoridad que vemos, como lo mencionábamos, ya sea un policía, ya sea un maestro, ya sea un jefe, ya sea el presidente, todas estas autoridades, sea como sea, han sido impuestas por Dios y merecen nuestro respeto. Así que no podemos nosotros ver ni menospreciar a nadie, porque estamos menospreciando la autoridad de Dios que hay en esa persona. Cuando algunos hermanos se reúnen, deben percibir de inmediato el orden de la autoridad que les corresponde. Cada uno debe reconocer su posición. El que sirve en la obra debe saber quién tiene la autoridad sobre él, aunque hay algunos que nunca llegan a enterarse y por ende nunca se han sometido a nadie. No nos preocupemos pensando si algo es correcto o incorrecto, ni si es bueno o malo. En donde quiera que nos encontremos, lo primero que debemos determinar es quién tiene la autoridad. Si uno sabe a quién debe someterse, espontáneamente reconocerá la posición que a uno le corresponde en el cuerpo y estará en la debida posición, pero hay muchos creyentes que no les pasa por la mente a quién deben someterse. Para ellos todo es confuso y no saben qué posición adoptar. Lo primero y lo más importante que deben aprender los que trabajan en la obra es la sumisión.
es necesario recobrar la sumisión. Cuando Adán cayó, el orden del universo fue destruido. Jamás debemos tratar de diferenciar entre lo bueno y lo malo. Más bien debemos someternos a la autoridad, ya que como seres humanos siempre estamos viendo la forma de calificar las cosas, tanto que uno hace como que otras personas puedan hacer. Entonces nos volvemos jueces porque estamos siempre buscando lo bueno o lo malo sobre alguna circunstancia, sobre algún problema que haya pasado. Entonces esto nos hace hacernos jueces y dejamos de un lado lo que el Señor debería de tener más importancia a la hora de nosotros poder juzgar qué es lo bueno y qué es lo malo. Y más cuando somos cristianos, pues tratamos de siempre estar como a la defensiva a la hora de algún problema, y que siempre queremos tener la autoridad sobre todo, solo por el hecho de ser cristiano. Pensamos de que eso nos da una autoridad para poder juzgar qué es lo bueno o qué es lo malo. Y lo curioso es que cuando nos toca de alguna forma ser la parte negativa a nosotros, siempre tratamos de acomodarla a que sea buena. Pero si es sobre un hermano o una hermana, tenemos muchas formas para poder hacer ver de que sí fue de una forma incorrecta lo que hizo o lo que pensó, o la idea que tenía estaba mala por tal y tal razón. Entonces siempre estamos buscando la forma de quedar bien nosotros, de que lo bueno sea lo que nosotros hacemos y que las demás personas se equivoquen, que las demás personas podamos tildarlas en algún momento, hacerlas sentir mal por algo que se hizo o que no salió bien. No tenemos esa facilidad de apoyar a alguien, de poder salir adelante, sino que simplemente de juzgar y de hacerlos ver que se equivocaron en algo. Entonces es por eso de que necesitamos recobrar esta sumisión, porque estamos en un tiempo en el que a lo mejor someternos sobre alguien nos hace hacer ver débiles, o nos hace ver de que no tenemos nosotros nuestro propio temperamento en el cual podamos confrontar algo, o que podamos de repente tener la razón sobre algo. Entonces quizás la misma sociedad hace que las personas se vuelvan siempre como a estar a la defensiva y que no vean una oportunidad de aprender sobre la sumisión, más que todo cuando las personas no son cristianas. En el mundo pues todas las personas tratan de tener la razón en todo. Es bien difícil hacerlos ver que se han equivocado por el hecho de que no tienen, para ellos pues no hay un líder. Para ellos los líderes son cada uno de sus pensamientos, de sus acciones. Entonces ahí es donde caemos en un problema en el cual pues con la gente del mundo es bien difícil el hecho de enseñar este tipo de temas. Pero con todo lo que hemos aprendido nosotros en la iglesia, en lo cual pues tenemos que aprender a someternos con las autoridades que el Señor ha puesto, hay que tener en cuenta que someternos a una autoridad no solamente conlleva en nuestro trabajo, en la iglesia, sino que es en cualquier lugar donde nosotros vayamos. Por ejemplo, podemos ir a un centro comercial y la persona que está de vigilante nos dice que nos estacionemos de una forma porque de esa forma está estipulado dentro del centro comercial que se haga, pero nosotros por comodidad o porque vamos deprisa no nos queremos estacionar de esa forma, comenzamos a renegar, comenzamos a
a decir de que esta persona está mal, de que esta persona no tiene paciencia, de que no sabe lo que hace, y nos volvemos jueces, es lo que les estaba comentando hace un momento. Pero en realidad lo que deberíamos de hacer es, si la persona en ese lugar, esta persona que está de seguridad es la autoridad, simplemente deberíamos de tomar la acción que él nos está diciendo, él o ella nos está diciendo que hagamos. Y ahí deberíamos de ser sumisos a hacer caso. O cuando vamos a un restaurante, por ejemplo. Si nosotros llegamos a un restaurante y la persona que está en la entrada nos asigna una mesa, tenemos que respetar que nos está dando esa mesa porque esta persona es la autoridad del restaurante. Pero a veces nos ponemos que no, que ese silla no me gusta, que en esa esquina no, que ahí mucho me da el viento. Todas esas cosas, hermanos, pueden parecer que no tienen importancia, pero nos estamos volviendo personas que no estamos siendo sometidos. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con la autoridad que está en ese lugar y que el Señor ha puesto para que nosotros hagamos caso a lo que el Señor nos ha estado enseñando en este libro, que es a someternos a las autoridades. Como les digo, no solamente autoridades sean jefes, pastores, sino que autoridades es a cada lugar donde vayamos, nos vamos a encontrar con diferentes tipos de autoridades. Y es más delicado aún cuando nosotros de alguna forma tenemos en nuestros trabajos una posición de jefatura y cambiarnos ese rol o ese chip cuando salimos del trabajo, por ejemplo, se torna mucho más difícil. Porque como venimos acostumbrados de que las personas nos sigan, de que nosotros estamos dando instrucciones todo el tiempo de qué es lo que se tiene que hacer. Entonces cuando alguien nos viene a decir qué hacer, es como que el orgullo de nosotros se aumenta, se engrandece. Y es como que no puedo yo permitir de que alguien que no tenga educación o que no sea mi jefe me pueda decir algo, ¿verdad? Pues si estamos actuando de esa forma, es un llamado de atención y gracias al Señor porque nos está enseñando estos temas, porque tenemos que aprender a someternos a estas autoridades que el Señor ha puesto. El Señor las ha puesto con un propósito, el Señor las ha puesto porque los ha desarrollado con esas habilidades de poder estar en esos lugares y desempeñar su trabajo como se les ha pedido. Pero es una lección para nosotros porque de esta forma tenemos que darnos cuenta que estamos fallando. Es una forma de darnos cuenta que estamos siendo altivos, que no estamos siendo como el Señor Jesús. El Señor Jesús, siendo Él un líder, Él no vino a exigir aquí en el mundo qué es lo que teníamos que hacer. Él nos vino a enseñar lo correcto. Y fue tan misericordioso que no nos obligó a ser como Él, sino que nos permite tener un libre albedrío en el cual nosotros podemos elegir por lo bueno o por lo malo, sabiendo de que si hacemos lo malo, esto malo en algún momento va a tener una consecuencia, y si hacemos lo bueno, pues va a tener una gratificación, ¿verdad? Y esa gratificación no siempre tiene que ser hacer algo bueno para que las personas nos vean, que nos digan que qué bien lo hiciste, te felicitamos porque lo hiciste bien. A veces simplemente tenemos que hacer lo correcto y saber de que al Señor le agradó, y eso debería de bastarnos. No estar esperando de que nos estén reconfirmando de que hacemos las cosas bien, porque entonces estamos buscando agradarle a las personas, no al Señor. Entonces tenemos que hacer las cosas correctas incluso cuando nadie nos esté viendo. Entonces de esa forma estamos siendo sumisos a lo que el Señor nos manda a hacer. Hablando un poco sobre las formas en las que recobramos la sumisión, porque definitivamente es algo que se pierde conforme van pasando los años. Pues un bebé cuando nace
y necesita totalmente de los padres. Están sometidos a todo lo que el papá o la mamá le diga que haga, pero hay un momento en el que van creciendo y se van tornando como ya más independientes y van siendo menos útiles en el caso pues que los papás les estén ayudando en las cosas. Entonces, de esta forma, ya los niños ya van creciendo, ya piensan de que ya ellos pueden hacer las cosas por sí solos, ya no necesitan una instrucción de los papás. Y esto pues es quizás vuelvo con el tema de la sociedad, en la cual pues hay un momento que ya llegan a la adolescencia y ya es como que el papá se hace a un lado, la mamá también, y ya son sus amigos, ¿verdad? Entonces, ya toda esta dependencia que se tuvo de los padres desde pequeños, en un momento pues se va perdiendo. Y es algo que no debería de ser así, sino que hijo es hasta su último día y padre es uno también hasta su último día. Es decir, uno de papá puede aconsejar a un hijo, aunque el hijo ya tenga su propia familia, aunque ya que tenga 40, 50 años, pero siempre podemos dar un consejo, siempre podemos dar nuestro punto de vista sobre algo, aunque ya nuestros hijos ya tengan su familia pues ya establecida y todo eso, pero debería de ser algo que no se pierda. De esta forma, siempre se está siendo sumiso para poder tomar en cuenta a los papás en este caso, o a la persona que está encargada de cuidarnos, si en algún momento pues nuestros padres no estuvieron. Pero siempre el Señor pone a alguien como líder que nos esté guiando, que nos esté enseñando el día a día, que nos esté ayudando cómo salir adelante desde pequeños. Entonces hasta por todo lo que ha pasado, pues tenemos que ser agradecidos con el Señor, porque gracias a eso pues tenemos que bendecir el nombre del Señor por toda su misericordia que nos ha cuidado desde pequeños. Para continuar con este capítulo 2, nos menciona también sobre las autoridades de la cabeza, en las cuales pues sin la autoridad de la cabeza no hay unidad en el cuerpo. Esto nos hace entender que Dios, aparte que desea que obedezcamos a Él en todo, que lo hagamos con las autoridades que Él delegó. Es decir, aquí pues no tenemos que decir que sí somos sumisos al líder que tenemos, pero cuando nos topamos con algún líder, como mi esposa decía, en el tráfico o algo por el estilo y renegamos, entonces ahí sí ya no nos gusta someternos, ¿verdad? Entonces ahí ya no estamos actuando como un cuerpo sumiso, sino que de alguna forma sí somos sumisos, pero ya cuando el orgullo me lo tocan, ya no, ¿verdad? Entonces es un trabajo que tenemos que hacer para poder ser un cuerpo completo sometido a los líderes que el Señor Jesús ha delegado para nosotros. Y vamos a hablar sobre algunos aspectos de la sumisión a la autoridad. Y para darles unos ejemplos de algunos personajes en la Biblia en los cuales cometieron actos de desobediencia al Señor y pues que ya sabemos en la mayoría que tienen sus consecuencias. Por ejemplo, el número 1 es Adán y Eva, la desobediencia original. Comenzamos nuestro viaje con Adán y Eva, quienes desobedecieron a Dios al comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento. Esta desobediencia marcó el inicio de la historia de la humanidad y nos enseña sobre las consecuencias de nuestras elecciones. El número 2, Caín. Caín, hijo de Adán y Eva, desobedeció a Dios al matar a su hermano Abel. Su historia nos muestra cómo la envidia y la ira pueden llevar a actos terribles. Número 3, Noé, el exceso en el vino.
A pesar de su rectitud y obediencia al construir el arca, Noé desobedeció a Dios al embriagarse con vino. Este episodio nos recuerda que incluso los justos pueden caer en la tentación. Número 4. Moisés, golpeando la roca. Moisés, el gran líder del Éxodo, desobedeció a Dios al golpear la roca en lugar de hablarle, lo que le impidió entrar en la tierra prometida. Esta historia nos enseña sobre la importancia de seguir las instrucciones divinas al pie de la letra. Número 5. Salomón, idolatría y desviación. A pesar de su sabiduría, Salomón desobedeció a Dios al permitir que sus muchas esposas lo llevaran a la adoración de ídolos. Su historia nos advierte sobre los peligros de apartarse de la fe. Número 6. Jonás, la huida de la misión divina. Jonás desobedeció a Dios al huir de la misión que se le encomendó. Su historia resalta la importancia de aceptar la voluntad divina, incluso cuando no entendamos completamente su propósito. El número 7. David, pecado con Betsabé. A pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, David desobedeció al cometer adulterio con Betsabé y ordenar el asesinato de su esposo Urías. Su historia ilustra que incluso los más justos pueden caer en el pecado. Número 8. Sansón, debilidad por Dalila. La historia de Sansón nos muestra cómo su desobediencia a Dios lo llevó a la ruina. Su amor por Dalila lo hizo revelar el secreto de su fuerza, que finalmente lo llevó a la esclavitud. 9. Judas Iscariote, la traición de Cristo. Judas Iscariote desobedeció a Dios al traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Su historia es un recordatorio de cómo la avaricia y la atracción puede alejarnos de la senda divina. Y número 10. Pedro, negación de Cristo. A pesar de su devoción a Jesús, Pedro desobedeció al negar conocer a su maestro en el momento de la crucifixión. Su historia nos muestra cómo la debilidad humana a veces prevalece sobre la lealtad. Quise mencionar estos ejemplos porque cuando yo los estaba leyendo, de verdad que es bien complicado, porque por cualquier forma, si no estamos bien agarrados de la mano del Señor, podemos caer de diferentes formas a la hora de que el Señor nos dé una instrucción o nos dé una orden por medio de alguien que Él haya delegado que nos diga qué hacer. Podemos caer por orgullo, por avaricia, porque no conocemos, por sentirnos menos a lo que el Señor nos ha permitido hacer. Hay diferentes formas en las cuales nosotros podemos desobedecer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces hay que tener un gran cuidado, hermanos, y pensar y analizar bien cada acto o cada decisión que tomamos, porque de eso va a depender si vamos a tener una consecuencia de algo malo que hicimos o si el Señor se va a alegrar por una elección correcta que nosotros tuvimos. Entonces, antes de poder nosotros ponernos a pensar si lo que está haciendo alguien está bueno o está malo, deberíamos de examinarnos nosotros y darnos cuenta de qué tan sumisos estamos siendo con las autoridades que el Señor ha puesto para nosotros, en nuestras colonias, en nuestras familias, en la iglesia, en nuestros trabajos, en cualquier lugar donde nosotros estemos, que estemos de visita, por ejemplo. En todos estos lugares nosotros vamos a tener que ser sumisos a las autoridades que el Señor ha diseñado en ese momento. Ahora bien, ¿qué pasa? Y probablemente se lo han preguntado.
cuando una autoridad que me han puesto, por ejemplo, si en mi trabajo, es solamente un ejemplo, no es que sea así, pero ¿qué tal si mi jefe, yo sé que hace cosas que no son correctas y me está obligando a mí que haga cosas incorrectas por el beneficio de un número al final del mes, por ejemplo? ¿Yo me voy a someter a eso solo porque es mi jefe? Esas son las decisiones que nosotros tenemos que tomar con la ayuda del Señor, y aquí es donde nosotros tenemos que orarle al Señor de qué forma podemos tomar ese tipo de decisiones. Si este es el caso, nosotros estamos en todo el derecho de decir no lo vamos a hacer porque esto no le agrada al Señor, y cuando nosotros actuamos de esa forma, estamos diciendo yo tengo al Señor sobre todas las cosas. Entonces, si yo sé que me están mandando a hacer algo incorrecto, pero si digo esto no le agrada al Señor, nosotros vamos a tener la cobertura del Señor, y pase lo que pase, va a ser porque el Señor ha permitido y nos está librando de algo peor. Si sabemos que vamos a hacer algo malo, como les digo, va a tener su consecuencia. En algún momento las cosas se van a salir a la luz y se van a dar cuenta de que lo que se estaba haciendo no era de la forma correcta, y ahí pues va a ser donde vamos a tener que rendir cuentas, ¿verdad? Entonces, antes de llegar a ese punto, tenemos que tomar las decisiones correctas con la ayuda del Señor. Si ya se vuelve algo como más complicado, podemos compartirles este problema a los pastores, y ellos con la ayuda del Señor también pueden darnos una guía. Pero sí son formas en las cuales pues nosotros podemos estar seguros de que lo que estamos haciendo es lo que le agrada al Señor. Entonces, acá les menciono algunos aspectos de la sumisión a la autoridad. Ya para ir terminando, se debe de tener un espíritu de sumisión. Es decir, tenemos que estar completamente dispuestos a estar sometidos con cualquier autoridad que el Señor nos mande. Como les decía, tiene que ser todo nuestro cuerpo el que se someta a hacer lo correcto. Entonces, teniendo un espíritu de sumisión, no se nos va a hacer difícil acatar una indicación que alguien nos diga, porque ya va a ser así como que ya nuestro espíritu ya nos hace hacer las cosas de esa forma, entonces ya no se nos va a hacer complicado. La segunda, se necesita adiestramiento para aprender a ser sumiso. Esto no es que yo mañana me voy a levantar y ya después de este mensaje voy a ser sumiso lo que resta de mi vida. No, esto es un trabajo, hermanos. Esto es un trabajo en el cual día a día tenemos que aprender a someternos con lo que el Señor nos manda que seamos sometidos. Como les digo, hay muchos lugares, muchas acciones en las que nos vamos a topar, en las cuales vamos a tener una cabeza que el Señor ha mandado a que nos instruya en algo. O sea, eso es el día a día, y a lo mejor hasta este momento quizás no lo hemos visto. Pero en todos lados donde nosotros vayamos, vamos a estar con un líder que el Señor ha puesto en ese lugar, en ese momento, con un propósito. Y nosotros nos tenemos que someter a eso. Amén. Y el último, debemos aprender a ser autoridades delegadas. Si el Señor nos ha permitido y nos ha dado la bendición de liderar en algún grupo o en algo, no nos tenemos que jactar y tenemos que decir de que porque el Señor me ha dado esa bendición van a tener que hacer lo que yo diga y aquí yo mando, ¿verdad? Eso no nos manda el Señor. El Señor, siendo un líder, vino a la tierra de una forma humilde a enseñarnos cómo hacer lo correcto. Entonces, si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que ser de esta forma. Es decir, si el Señor nos ha dado la bendición de liderar en algún momento algo, lo tenemos que hacer con toda la humildad, con todo lo que el Señor quiere que hagamos, de la forma que el Señor quiera que la hagamos. Y no estarnos nosotros como exaltando
diciendo de que el Señor nos ha dado esa oportunidad y todos se van a tener que someter a lo que yo digo. Si estamos haciendo eso, estamos fallando porque ya nos volvemos unas personas orgullosas en las cuales pues pensamos de que estamos donde estamos porque somos capaces de hacerlo y no porque el Señor nos ha dado la bendición y la oportunidad de poder liderar algo. Entonces, este es el capítulo 2, hermanos. Espero de que todos hayamos aprendido algo sobre este libro que es muy bonito, que nos enseña mucho. Y pues vamos a tomarnos unos minutos para orar, para finalizar. Bendito Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor, que nos permites conectarnos, Señor Jesús. Gracias, bendito Jesús, por los medios, Señor, que ahora podemos recibir de tu palabra, Señor Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder leer este libro, Señor Jesús, en el cual aprendemos, Señor Jesús, de cómo poder someternos, Señor, a las autoridades que tú has puesto, Padre. Te pido, Señor Jesús, que nos ayude, Señor, a ser humildes, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. Que nos ayude, Señor, a ser humildes en todo lo que tú tienes para nosotros, Señor Jesús, Padre. Te pido, Señor, que donde quiera que vayamos, Señor, pongas autoridades, Señor, que tú has puesto ahí, Señor Jesús, con un propósito. Que nos ayudes a entender a nosotros, Señor, que no somos dueños, Señor, de nada, Padre. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, que si tenemos un día más de vida, Señor, es gracias a ti, Señor. Que si tenemos, Señor, un día más, Señor, te damos gracias porque lo que tenemos, Señor, es porque tú has permitido que lo tengamos, Señor. Y es porque es lo que necesitamos, Señor Jesús. Yo te pido, Señor, por cada familia, Señor, que se pudo conectar esta noche, Señor. Que nos bendigas con tu presencia en cada hogar, Señor. Que nos bendigas, Señor, con lo que necesitamos, Señor Jesús. Que te quedes, Señor, en esta iglesia, Señor, para poder seguir aprendiendo de ti, Señor. Para poder seguir caminando, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te pido, Señor Jesús, que te quedes con cada uno de nosotros, Señor. Que nos permitas terminar esta semana, Señor, de tu mano, Señor. Te pido que cuides, Señor, a las personas que de momento pues han tenido que dejar sus viviendas, Señor, que han tenido que ir a un refugio, Señor. Pon, Señor, personas que ayuden con alimentos, con ropa, Señor. Bendice a estas personas, Señor, y te pido que en algún momento pues puedan regresar a sus casas ya sin ningún peligro, Señor. Pido por cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.